las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 369. En un día como hoy, hace 16 años, fue el día de mi bautismo y el de mi esposa. 16 años después, nuestras vidas han cambiado. Nuestros intereses han cambiado. Muchas cosas de las que nunca pensamos que íbamos a hacer, estábamos haciendo hoy día en el reino de Dios. Jamás imaginamos que 16 años después íbamos a estar con una relación de este tipo con el Señor. Pero aquel día no empezó todo, sino que Dios trabajó con nosotros por lo menos conmigo, durante unos 8 años. La historia del hombre a veces no es tan fácil de ser cambiada. Pasan muchos años hasta que realmente vemos reflejado en el diario vivir cuestiones que jamás imaginamos. Tu vida va a tener diversos matices. Tal vez vas a ser más rápido, tal vez más lento. La cuestión es que finalmente tu historia termine siendo transformada por Dios. Hoy día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que la Biblia nos cuenta con respecto a historias increíbles que fueron cambiadas. La Biblia en general habla de muchas historias así. Por supuesto no vamos a hablar de todas ellas. Tomaremos unas cuantas para que venga una enseñanza hacia nosotros. El capítulo de hoy, el capítulo 26 de la serie Hospital, titulado Historias cambiadas. El cambio, algo que a los adultos nos cuesta. El cambiar es fácil de implementar en los niños o en los jóvenes. Ellos se adaptan fácilmente a los cambios. Son más dúctiles. Es decir, que se adaptan a diferentes situaciones y que son fáciles de dirigir, de educar o de convencer. Por eso que hoy día los grandes errores que se están enseñando en el mundo se les enseña desde niños ya y a los jóvenes, porque se sabe que si se le enseña a los niños y a los jóvenes, entonces cualquier cambio que el hombre quiera hacer de ideología va a ser fácil de implementar. Para un adulto mayor, el cambiar es algo que generalmente es resistido y se rechaza. Estamos habituados, nos gustan las costumbres. Al adulto le gusta su forma en que ya se acostumbró a llevar su vida. Además que le tienen miedo a los cambios. Un cambio radical, les cuesta muchísimo. A un niño no, a un joven no. Tal vez por ello el Señor dijo que debíamos hacernos como niños, pues los niños son dúctiles, son entrenables, se humillan fácilmente. En su inocencia creen todo lo que le dicen, reciben con entusiasmo la enseñanza. Les gusta además aprender y aprenden rápidamente, por ejemplo, nuevas materias o incluso pueden llegar a aprender muy fácilmente un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. No son para nada reacios a los cambios y se adaptan fácilmente a las nuevas condiciones de vida. Además que les gustan las cosas nuevas y les gustan los cambios. Ellos creen fácilmente lo que le dicen. De ahí los pedófilos y las personas malvadas que por un dulce, por un chocolate, engañan a un niño y luego le hacen cosas muy malas. Mateo 18, versículos 1 al 5 dice la Escritura que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor amaba a los niños y utilizó lo que veía a su alrededor. Había niños que estaban a su alrededor y nos mostró la humildad de un niño. Debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Si ya nos creemos muy adultos y que nada nos cambia, va a ser muy difícil. Pues un cristiano que no tiene al lado de él la palabra cambio, no es un cristiano verdadero. El cristiano debe ser una persona cambiada, transformada. No puede ser que seamos el mismo que éramos antes de recibir el Evangelio. Tiene que haber una transformación. Obligadamente tiene que la fe producir obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin acciones es una fe que no es válida. Pero cuidado, no debemos ser fluctuantes como niños en nuestra fe. En nuestra doctrina no debemos ser fluctuantes. La Biblia tiene cuestiones claras, precisas, que no son cambiables de la noche a la mañana, para nada. Como dijo el Señor, nadie puede cambiar nada, ni una sola letra de la Escritura. Efesios 4:14 dice la Escritura que ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan en otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Debemos ser niños en la forma en que recibimos el Evangelio, en que nos disponemos al cambio, cómo nos humillamos ante Dios y le creemos a Dios. Pero no debemos ser niños de tal manera que seamos manipulados, engañados por falsas enseñanzas. Sabemos que el hombre es un ser adaptativo por excelencia. Es decir, se puede habituar a las más extremas circunstancias sin llegar a claudicar. Hay gente que vive en el Polo Norte, otros que viven en pleno desierto, alguien que vive en la montaña, otros que viven a orilla del mar o en una isla. Otros viven en las grandes ciudades y otros viven en el campo. El ser humano se adapta. A pesar de que el cambio nos resulte incómodo al principio, finalmente si permanecemos allí, nos terminamos adaptando a lo nuevo. Nos podemos también acostumbrar a ser pecadores, acostumbrar a ciertos pecados, adaptarnos a ellos y no querer cambiar, no querer salir de ahí. Por eso que el Señor dice que debemos ser como niños para recibir el Evangelio de tal manera que nos demos cuenta de que en los lugares que estamos acostumbrados, mal acostumbrados, debemos salir de allí. Debemos hacer los cambios necesarios. De tal manera que cuando recibimos a Cristo o cuando nos bautizamos, la historia que viene después, la historia que se escribe después tiene que ser una historia de transformaciones. De tal manera que cuando pasan los años y nosotros miramos hacia atrás, vaya que somos distintos. La Biblia nos llama al cambio, a la renovación de nuestra mente, a la renovación del conocimiento de Dios. Ese conocimiento que teníamos errado, que el mundo nos había entregado de una manera equivocada. Usted sabe que hoy día el sistema educacional está totalmente pervertido en eso. No se está enseñando la palabra de Dios, para nada. Se enseñan otras cosas, otros conocimientos que son totalmente inútiles en la vida. Todo un sistema educacional que tiene muchas cosas inútiles, muchas enseñanzas que no sirven absolutamente para nada. Solamente para evaluarla, recibimos la calificación, pasamos de nivel, pasamos de curso. ¿Y de qué nos sirve lo anterior? En la vida diaria, en la práctica. Tanta matemática, por ejemplo. ¿Para qué tanta matemática? Los que enseñan matemática dicen, no, es para que se desarrolle el cerebro, para que tengamos un pensamiento matemático. ¿Pero para qué tanto? La Biblia nos enseña que debemos recibir la palabra de Dios, que esa es la verdad. Allí es donde está lo importante, porque eso es lo que nos va a servir para futuro. Cuando algún día partamos de este mundo, cuando vuelva Cristo, no nos van a servir ni las matemáticas, ni la historia,
ni lo que nos enseña el mundo, ni las leyes del mundo. Lo único que nos va a servir es lo que hayamos aprendido de la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios haya transformado nuestras vidas, cómo nuestras historias hayan sido cambiadas por Dios, que demuestren que realmente hubo fe en nosotros, que no fue solamente un decir que yo creía en Dios, sino que había un decir y un hacer en Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que acomodarnos al mundo, significa eso, sino que debemos cambiar. ¿Cómo cambiamos? Renovando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? La Biblia, Dios habla hoy, del 2002, de Romanos 12:2, dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Es decir, Dios nos llama a un rotundo cambio de nuestra vida. Para eso necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Para eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Para ir conociendo cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Necesitamos que Dios renueve, purifique nuestro ser, nos lave. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso requiere un cambio total en nosotros. Dios tiene que hacer cosas maravillosas. Tenemos que entregarnos a Él, disponernos a Él. Hoy día tenemos la posibilidad, en este capítulo, de disponer 2 horas para la enseñanza de la palabra de Dios. Así como disponemos 2 horas para entretenernos, para afanarnos, para trabajar, hoy día Dios te da la posibilidad de disponer realmente de 2 horas para aprender de las palabras de Dios. Si no puedes exactamente las 2 horas de corrido, tú sabes que puedes pausar y luego volver a retomar. Dios te bendiga y te dé el entusiasmo real, el compromiso real con Él. Que realmente el Señor purifique y renueve tu ser. Que realmente tu historia sea cambiada. Que cuando cuentes los años que llevas desde que escuchaste, desde que recibiste la palabra de Dios, desde que te bautizaste, por ejemplo, puedas realmente mirar hacia atrás y decir: ¡wow! ¿Cuánto he cambiado? El Señor haga algo maravilloso hoy día en nuestra vida y nos haga meditar profundamente en que hay muchas cosas que todavía están pendientes en nosotros y que deben ser definitivamente cambiadas. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Hoy te quiero abrazar
sentí reconciliación, que el madero recibió. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón, y sentir reconciliación, que tu sangre nos dejó. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón, y sentir reconciliación, que el madero recibió. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón, y sentir reconciliación, que tu sangre nos dejó. Purifícame, 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 purifícame. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón, y sentir reconciliación, que el madero recibió. Hoy te quiero abrazar, escuchar tu corazón, sentir reconciliación, que tu sangre nos dejó. Purifícame, 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 purifícame. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Historias Cambiadas. Cuando un enfermo entra a un hospital, la idea es que las acciones que se emprendan en favor de él sean para que cambien el curso de su enfermedad, para que sea sanado, no para que salga de allí igual como entró. Si no, no habría necesidad ni motivación para hospitalizarlo. La idea es que cuando nosotros llegamos a la iglesia del Señor, llegamos de una forma, pero con el transcurrir del tiempo, en la medida que nos vamos educando, que vamos llevando a la práctica lo que vamos aprendiendo, la historia nuestra vaya cambiando. La Biblia nos presenta muchas historias
de personas que fueron transformadas. La historia de su vida fue cambiada radicalmente. Eran de una forma y terminaron totalmente distintas. Fueron rescatadas literalmente, pasadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vivían en oscuridad y luego vivían viendo exactamente todo. Fueron llevadas de ser esclavos del pecado a ser siervos de Dios, que ahora puedan vivir libremente, lejos del pecado, en santidad. Estas historias representan a personas cuyas luchas de seguro no fueron fáciles. Claro, cuando nosotros vemos la historia de la Biblia parece que no les costó tanto, pero eran personas iguales que nosotros, con sus problemas, con sus conflictos internos, con sus temas de fe, con sus ocupaciones, que probablemente hacían que la lucha no fuera fácil. Cada creyente tiene una lucha con las tentaciones que ofrece el mundo y a la cual estamos débiles debido a nuestros deseos de nuestra propia carne. Y además que el diablo y las huestes espirituales de maldad nos presentan situaciones atractivas. Tenemos una lucha entonces con el mundo, con nuestra propia carne y con el diablo, que va a dificultar estos cambios. En nuestra sociedad actual hay muchos que han doblado su rodilla al señor dinero, pensando que allí obtendrán la felicidad, los bienes que le darán bienestar, tranquilidad, placer, descanso. Y muchos se afanan en el dinero. Se afanan que a través de este mecanismo van a ser felices. Se vuelven esclavos del dinero y dedican casi todo su tiempo para obtenerlo y conservarlo. Luego tratan de disfrutar sus beneficios y al mismo tiempo que se afanan en obtenerlo, también se afanan en disfrutar sus beneficios y dejan de lado casi cualquier relación espiritual con el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque el dinero les consume mucho tiempo. Dios es el único en el que realmente podemos ser verdaderamente bienaventurados. Muchos se meten en el círculo vicioso de querer ganar más y más, pues elevan sus gastos, amplían sus necesidades, se van enredando en deudas, en producir más y más. Se van haciendo esclavos de quien les presta, por querer vivir un estatus que casi no pueden pagar, por querer tener bienes que casi no pueden pagar, a pesar de todos los esfuerzos que los consumen, y viven sus vidas como esclavos del dinero. No es fácil, hermano, hacer entrar un rico en el reino de los cielos, pues el que tiene mucho dinero en general se muestra autosuficiente, orgulloso de sí mismo, reacio ahora a tener una vida de humildad, que se siente independiente de Dios hasta el punto de volverse incrédulo. Se siente tan orgulloso de sí mismo, autosuficiente, capaz, que cree que no necesita a Dios. Es difícil, muy difícil compatibilizar el buen servicio a Dios y las muchas horas diarias que se invierten en generar más y más recursos económicos. En Mateo 19:23, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es difícil que entre un rico, pero no es imposible. En la Biblia hay varios ricos que amaban verdaderamente a Dios, como Abraham, que Dios aún lo bendecía más y más, como Job, como varios de los reyes de Judá. La historia de 2000 años de cristianismo nos presenta muchos casos de personas que dejaron de estar arrodillados al trabajo, al dinero, a los afanes, al deporte, a las pasiones, y decidieron entregar su vida al servicio del Evangelio. Historias cambiadas. Dejaron sus comodidades, sus placeres, su seguridad,
su sueño económico, su sueño deportivo, por ir por el sueño espiritual que lo conectó con Cristo. Otros disminuyeron sus horas de trabajo radicalmente para entregarlas ahora al servicio de Dios. ¿En dónde estás tú? ¿Cuál es tu historia? El Señor te va a cambiar, pero tú debes permitir esos cambios. Dios no te va a obligar. Dios te va a guiar hacia esos cambios. Pero debe haber en ti un real deseo diario de querer ir mejorando, dejar de hacer las cosas mal y empezar realmente en forma definitiva a hacerlas bien. De tal manera que cuando Dios te hace el llamado y te dice, sígueme, tú realmente puedas seguirle. Realmente cuando Dios deja caer su manto sobre ti, como lo dejó caer Elías sobre Eliseo, Eliseo dejó su trabajo y siguió el llamamiento que había recibido. ¿Cuál es tu llamado? Tú ya debieras irlo averiguando y saberlo. Y si no lo sabes, es necesario que pronto descubra cuál es tu llamado, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. ¿Qué puntos de tu historia deben primero ser cambiadas? No solamente en relación al pecado, sino al servicio. A que otros también sean afectados positivamente por esos cambios. A que realmente dentro de tu círculo familiar y laboral pueda existir una real convicción de que tú ahora eres distinto. Algunos hablarán bien de eso y otros hablarán mal. A no todos les gusta que nos parezcamos a Dios. Seremos rechazados por esos cambios. No todos querrán que ahora corrijamos nuestro rumbo. Hay muchos que nos prefieren como éramos antes. Pero, ¿a quién quieres agradar? ¿Quieres agradar al hombre o quieres agradar a Dios? ¿Cómo quieres cambiar tu historia? ¿Quieres sanarte realmente de tus enfermedades? ¿O quieres salir del hospital tal cual entraste? No seamos esclavos de nuestras pasiones. No seamos esclavos de nuestros placeres, de la vida vana. No seamos esclavos del dinero ni del trabajo. Que seamos transformados, renovados. Que después que hayan pasado unos años de haber conocido a Dios, podamos mirar hacia atrás y ver cuánto hemos cambiado y que somos totalmente distintos a como éramos. La realidad de la vida es Jesús. Todo lo que el hombre persigue es vanidad. Y la vida del hombre es como hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Porque la hierba se seca y la flor se marchita. Y en ese momento perecen todas sus sonrisas. De nada le sirve al hombre tantos anhelos, si llega la muerte enseguida y acaba con sus deseos. De nada le sirve al hombre tantos anhelos, si llega la muerte enseguida y acaba con sus deseos. Es Jesús nuestra razón para vivir,
vale la pena vivir en el confiado. Pues sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. La vanidad del hombre es tener un cuerpo hermoso, y no importarle que todo eso le cause enfermedades. Cuando se vive y se ignora el conocimiento de Cristo, el hombre se empeña en creer en sus necedades. Y cuando piensa que el cuerpo está listo y hermoso, le llega la muerte enseguida a ponerlo en el pozo. Y cuando piensa que el cuerpo está listo y hermoso, le llega la muerte enseguida a ponerlo en el pozo. Es Jesús nuestra razón para vivir. Vale la pena vivir en el confiado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Sin Jesús, amigo, no puedes vivir. Crees tú que vives bien, pero estás engañado. Estamos en Descubriendo las Escrituras, hoy con el capítulo Historias Cambiadas. En el mundo, a través de la historia, han existido muchos que, sin importar lo que puedan hacer al resto, incluso a su propio pueblo o familia, se dedican a ciertas actividades que les son útiles, beneficiosas, y no les importa mucho dañar al resto. En la Biblia aparece la historia de los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Ellos trabajaban para el Imperio Romano, eran judíos que se dedicaban a recolectar los impuestos para el imperio, para hacer rico al imperio, para poder mantener económicamente al imperio, pero a su vez ellos cobraban impuestos excesivos que eran para su propio beneficio. Para Jesucristo no importó la historia del publicano Mateo, que era uno de estos explotadores de sus compatriotas judíos, un traidor a la causa nacionalista hebrea, al ser uno de estos recaudadores de impuestos para el Imperio Romano que los dominaba. Dios de alguna forma estaba preparando la mente de aquel hombre llamado Mateo, de tal manera que en su corazón de seguro estaba deseoso de salir de aquel puesto de trabajo, que aunque le daba beneficios económicos, lo tenía atado a algo que no satisfacía su espiritualidad o no lo hacía realmente feliz.
de tal manera que cuando Jesucristo pasó frente a él y lo invitó a ser su seguidor, dice la Escritura que dejándolo todo, al instante le siguió. Aparece ahí en Marcos capítulo 2, versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví, hijo de Alfeo, es el evangelista Mateo, y algo había en su corazón, pues al recibir el llamado de Cristo, inmediatamente dice que se levantó del lugar donde estaba y le siguió. Cuando llegamos a Cristo hay diversas historias, hay personas que están esperando esa invitación, están esperando que alguien les hable de Dios, que alguien los invite a ser parte del reino de Dios, aunque no tienen muy claro qué es lo que quieren. De ahí que está nuestra oportunidad de llamarlos a ese lugar que es la iglesia, de invitarlos al hospital de Dios para ser sano de todas sus ataduras, de todas sus enfermedades, de todas las cosas que lo están oprimiendo. Sabemos que el dinero atrae a las personas, pero también atrae problemas, atrae dificultades. Dice la Escritura ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay personas que aún sirviendo a Dios van a caer en la codicia del dinero y se van a extraviar de la fe. Es decir, estaban dentro del cuerpo de Cristo y por el tema del dinero, su fe se va a ver muy afectada y van a padecer muchos dolores y dificultades debido a que por la codicia del dinero se alejan de Dios. Dios en nuestro tiempo está tocando la mente de muchos que ganan buen dinero y tienen riquezas para que oigan el mensaje que se les predicará. Jesucristo hoy sigue invitando a que le sigan empresarios, hombres de negocios, trabajólicos, avaros, codiciosos, ambiciosos, incluso estafadores y cualquiera que esté arrodillado frente al Señor Dinero. Dios realmente puede cambiar la historia de cualquiera de ellos, que irá a condenación y se perderán el reino eterno si alguien no les predica. Nuestro llamado es presentar el Evangelio a todos. Aunque sabemos que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no sabemos quién está esperando ese llamado, como Mateo, que estaba seguramente bien económicamente, pero había una insatisfacción en él. Y es en ese punto de insatisfacción cuando el mensaje de Dios penetra el corazón y es la gran oportunidad que vemos, la luz que esperábamos en medio de nuestra oscuridad. Este hombre explotador de sus compatriotas judíos, Leví, hijo de Alfeo, también llamado Mateo, según el libro de los mártires de John Fox, dice, comillas, Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Según este libro de los mártires de John Fox, Leví, hijo de Alfeo, murió en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Llegó a predicar el evangelio hasta África, a Etiopía. Él, que era alguien que estaba interesado en enriquecer el imperio, se transformó en uno de los 4 grandes evangelistas que tuvo la responsabilidad de enriquecer la mente, el conocimiento, de renovar la mente y el conocimiento de millones de personas a lo largo de la historia. Se transformó en un recaudador de impuestos del imperio, en alguien que tiene por misión a través de su evangelio llevar personas a Cristo.
recaudar personas, atraer personas al reino de Dios. Y su ejemplo hoy día es útil para nuestra vida, porque hay personas que tal vez tenían un buen trabajo, que gozaban de ciertos beneficios y decidieron servir a Dios. A lo largo de la historia han habido muchos personajes parecidos a Mateo, que se han levantado del lugar donde estaban y han decidido seguir a Dios, de verdad, hasta la muerte, tal cual lo fue Mateo, que fue asesinado unos 30 años después de aquel llamado. Y durante ese tiempo, él no perdió los años que vivió, sino que sirvió fielmente al Señor. Ese es el llamado que hoy día también nosotros tenemos, a cambiar, a que Jesucristo cambie tu vivir, para que lo que antes hacía, las cosas malas que antes hacía, ya no las hagas. Y ahora estés haciendo cosas buenas para el Señor, para agradar a Dios, para que la iglesia de Dios sea fortalecida, para que tus hermanos reciban palabra de Dios, para que tus hermanos reciban edificación a través de ti, que seas un puente de unión, un evangelista en medio de una sociedad que está reacia a escuchar palabra de Dios. Pero hay muchos por allí que están deseosos, muy deseosos, que alguien les traiga la luz a sus tinieblas, que alguien les traiga una invitación de sigue a Jesús, y se levantarán del sitio donde están para ir en pos del Salvador. Hoy día Jesús está cambiando historias, está cambiando la vida de personas, y nosotros podemos formar parte de esa cadena, de ese eslabón, para ser útiles al Señor y a su vez escribir una historia más que demuestra que nuestra vida ha sido cambiada. Jesucristo cambió mi vivir. Jesucristo cambió mi vivir. Él es la luz que alumbra mi ser. Si Jesucristo cambió mi vivir. Diferente hoy es mi corazón. Diferente hoy es mi corazón. Cristo me dio paz y perdón. Si diferente hoy es mi corazón. El amor que conocía en canciones que hablaban de emociones, pero ahora es diferente. Cristo habla con nosotros, pues Él nos dio su amor. Diferente hoy es mi corazón. Diferente hoy es mi corazón. Cristo me dio paz y perdón. Si diferente hoy es mi corazón. El amor que conocí en canciones que hablaban de emociones, pero ahora es diferente. Cristo habla con nosotros, pues Él nos dio su amor.
Jesucristo cambió mi vivir. Jesucristo cambió mi vivir. Él es la luz que alumbra mi ser. Si Jesucristo cambió mi vivir. Si Jesucristo cambió mi vivir. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 26 de la serie Hospital titulado Historias cambiadas. Mateo no fue el único publicano que recibió una atención especial del Señor. Jesús era muy criticado porque comía con publicanos y con pecadores. Los fariseos, los religiosos de la época, criticaban mucho al Señor porque se reunía con esa gente que ellos despreciaban. Zaqueo era un publicano que era jefe de publicanos. La historia de Zaqueo es otra historia que cambió radicalmente. Él vivía del enriquecimiento ilícito y su historia fue cambiada a la de un justo que se comprometió a trabajar honestamente, a ser generoso con los pobres, a reparar los daños causados, incluso devolviendo el dinero robado. Era jefe de publicanos y su historia sucia tampoco le importó al Señor Jesucristo. Y llevó a la salvación a la misma casa, cambiando su historia. Lucas, en el capítulo 19, versículos 1 al 10, se cuenta esta historia de este publicano. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie puede sentirse tan perdido que no tenga ninguna solución. De hecho, Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús eligió a Zaqueo y también ha elegido a miles de hombres como Zaqueo, personas que estaban totalmente extraviadas, despreciados de la sociedad. E incluso aquí vemos la historia de uno que era rico y que pudo entrar en el reino de Dios. Jesús en esta historia se hizo el invitado a cenar. Zaqueo no tuvo que convencer al Señor para que fuera a su casa. Hoy tú también puedes dejar que el Señor entre a tu hogar y cambie tu historia personal, cambie la historia de tu familia. No te niegues a la invitación que te hace el Señor de querer cenar contigo para aconsejarte para tu bien. Acepta al Señor. Déjalo que Él llene tu hogar con sus enseñanzas, que Él cambie tu historia y la de tus seres queridos. El Señor pudo con este jefe de publicanos de Jericó, que no solo mostró arrepentimiento, sino devolver lo que había robado en forma cuadruplicada y repartir la mitad de sus bienes, dijo, a los pobres. Entendemos que cumplió su compromiso, porque el Señor aseguró que había llegado la salvación a esa casa,
que Zaqueo era realmente hijo de Abraham. Es decir, alguien que había entendido el mensaje de fe de Abraham. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Hay una esperanza para los estafadores, para los ricos, avaros, para los ladrones de corbata que roban grandes sumas de dinero. Dice en este texto, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Pablo escribiéndole a los de la iglesia de Corintios en Grecia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es, estafadores, avaros, ladrones pueden alcanzar el perdón de Dios, pueden ser lavados, limpiados, santificados, sanados de esta enfermedad del pecado en el gran hospital de Dios, la iglesia. El Señor justifica a cualquiera que venga a Él arrepentido, y el Espíritu de nuestro Dios se encargará de guiarlo por el camino de la santificación. El Espíritu de nuestro Dios será el médico que ayudará a curar hasta la última enfermedad que tenga. Santificado, guiado hacia la perfección a Cristo. Personas que tal vez eran consideradas irrecuperables por su amor al dinero, porque ya habían estafado a muchos, se habían convertido en estafadores profesionales. Personas que preferían robar al resto que trabajar y ganarse honradamente su dinero. Y en el Señor pueden encontrar salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. No temas de presentarle el Evangelio a personas que consideras tú que están dentro de estos grupos de estafadores, avaros, ladrones. El Señor puede cambiar el vivir de muchos. El Señor nos puede ayudar a sanarnos de nuestros problemas, de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Él nos santificará. Eso significa que nos sanará completamente, dejándonos limpios, totalmente puros. El Señor hoy día puede ayudar a cambiar a cualquiera que venga a sus pies. No importa cuánta historia de pecados tenga. No importa que los religiosos ya lo hayan discriminado y le hayan dicho que no tenía perdón lo que había hecho. Pero cualquiera puede venir a Cristo y encontrar el perdón. Para eso vino el Señor, a buscar y a cambiar aquello que estaba mal, aquellos que estaba totalmente perdido. A eso vino el Señor. Podemos confiar en Él, que lo que está mal, Él lo puede transformar a algo mejor. Y no cualquier cosa, sino transformarlo a la imagen misma del Santo Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gran poder de Dios. Mi Padre, el mundo me quiere comprar, pero no quiero lo que Él me da, quiero ahora la gloria de Dios. Me cansé, ya no quiero vivir para mí, de una vez por todas me voy a vaciar, voy a sacar de mí lo que no es de ti. Perdóname
Todas las veces que te entristecí, no pensé en Cristo, solo pensé en mí. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Solo no consigo más que hacer. Yo soy humano y solo sé fallar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Solo no consigo más que hacer. Yo soy humano y solo sé fallar. Ayúdame a cambiar. Perdona todas las veces que te entristecí. No pensé en Cristo, solo pensé en mí. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Solo no consigo más que hacer. Yo soy humano y solo sé fallar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Solo no consigo más que hacer. Yo soy humano y solo sé fallar. Ayúdame a cambiar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Historias cambiadas. Ser un enemigo del cristianismo no significa caso perdido. Si Dios quiere rescatar a aquel, tiene muchas formas de cómo sacarlo de su error y transformarlo en un creyente verdadero. Así como los médicos no dan enfermo por muerto hasta que ya deje de respirar, y tratan de sostenerlo hasta el último aliento, más aún nuestro Dios, que Él tiene poder y tiene autoridad sobre todo lo que existe, y si quiere producir algún cambio, va a insistir hasta que ese cambio se produzca, y Dios no se va a dar por vencido, no quiere perder lo que Él ya ha decidido salvar. Ha habido personas que literalmente le arrojaban piedra a los cristianos cuando los veían predicando en algún sitio. Y luego de ciertas circunstancias que ocurre en la vida de las personas, de aquellos que tiraban piedra, luego de ciertos eventos que pasaron en sus vidas, se cambiaron de bando y se sumaron a las filas de los que predican, de los que son apedreados por otros que odian a los cristianos. Conozco por ahí algún caso de una persona que me contaba que él era uno de esos que le tiraba piedra a los cristianos y que ahora cuando salía a predicar y alguien le tiraba una piedra se acordaba de aquellos viejos tiempos. Dios puede cambiar las historias. La historia de persecución y de asesinatos, por ejemplo, de Saulo de Tarso, no importó para Dios. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Siria, precisamente con el objetivo de perseguir, de encarcelar e incluso de matar cristianos, por iniciativa propia y también autorizados por los jefes religiosos judíos. El Señor se le cruzó en el camino a Saulo de Tarso, quien fue detenido por el mismo Señor Jesús. Y en pocos segundos cambió la historia del líder opositor de los cristianos a apóstol para Cristo. Increíble cambio. Y el Señor le dijo, se te darán instrucciones de lo que debes hacer.
En Hechos 9, versículos 3 al 6, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este es un ejemplo rotundo de cómo Dios se puede cruzar en la vida de una persona y hacerla que gire en 180 grados. Dura cosa es ofrecer contra mí esta resistencia indigna, le dijo el Señor Jesús. No te irá muy bien si locamente tú mismo tratas de ensartarte el aguijón. Saulo perseguía a los cristianos, odiaba a los cristianos, porque consideraba que era una falsa secta que adoraba a un muerto y que blasfemaba contra Dios, haciendo Dios a un simple hombre. Pero en un par de segundos, el muerto de su historia estaba hablándole y dándole instrucciones, y él diciéndole: Señor. Y lo que Jesús le dijo cambió para siempre su historia. Esta intervención que hizo el Señor en la vida de Saulo de Tarso cambió para siempre la historia de Saulo de Tarso, que se transformó en el gran apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo cuenta cómo, siendo judío, fue enviado por el mismo Señor a los gentiles o no judíos. Él, que odiaba a los judíos que habían creado, según él, la secta de los cristianos, y odiaba también a los gentiles que se estaban empezando a sumar. Finalmente él terminó siendo apóstol, en especial a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículos 17 al 21. Cuenta el apóstol Pablo: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, refiriéndose a Jesús: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor hace lo que quiere hacer. Dejemos que el Señor mejor haga lo que tiene que hacer, porque el resultado eterno será mucho mejor. El Señor puede enviarte a cumplir sus propósitos. Pídele hacer su voluntad y que te señale claramente cuál será tu función en el tiempo próximo. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te dirá. Pídele hacer su voluntad y que te explique claramente dónde te enviará. Él, como padre, desea hablar con sus hijos en oración y en otros sitios. Y de alguna u otra forma le hace entender a través de la palabra, a través de algún mensaje, a través de alguna visión, cuáles son los mejores planes que tiene para cada uno de nosotros. El Señor está interesado en nuestra vida. Qué tremendo honor, hermano, que el máximo de todo el universo está interesado en nosotros y desea lo mejor para nosotros. Pablo podría haber obedecido o también haberse negado a ir, pero el Señor sabe con quiénes está tratando, sabe quiénes son sus elegidos, y que con dudas o temores finalmente harán el trabajo. Si desea realmente servir al Señor, el Señor sabe eso. Sabe qué tan genuino
es tu deseo en tu corazón. Él lee tus pensamientos y escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Entiende lo que te está pasando. Sabe si realmente estás deseoso de hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres que el Señor haga su voluntad en ti? No es bueno que quieras dar cosas contra el aguijón, que quieras ir en contra del aguijón de Dios. No da buen resultado el hacer lo que hacía el apóstol Pablo, de ser un anticristiano o de ir contra las normas que el Señor estaba poniendo en su palabra. El Señor nos capacite, nos fortalezca y nos guíe a hacer su voluntad. Porque cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos caso de su receta, entonces nuestros dolores se van, la fiebre se va, nuestras enfermedades son sanadas, el pecado es eliminado de nuestras vidas, la lepra espiritual es sanada. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos caso de su receta, entonces nos irá bien y nuestra triste historia será cambiada por una historia feliz para siempre, con el Señor, bajo su dominio, bajo su protección, en sus caminos. Lo mejor que nos puede pasar. Mi Dios, transforma mi vida, Jesús, mi Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor. Transforma mi vida, Jesús, mi Dios, transforma mi vida, Jesús, mi Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor. Transforma mi vida, Señor, es lo único que te pido, desde lo más profundo de mi ser, desde mi inocencia y desde mi fracaso, desde mi alegría y desde mi tristeza, te pido, Señor, transfórmame, límpiame, lléname de ti, Señor. Limpia mi vida, Jesús, mi Dios, limpia
Jesús, mi Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de amor. En tus manos, Señor, coloco todo mi ser, porque confío en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Historias Cambiadas. Una de las cosas que más anhelamos nosotros los médicos es que lleguen a nosotros personas en un estado bien difícil y gracias a la intervención que hacemos, gracias a la receta, logremos que esa historia sea cambiada totalmente y la persona se vaya muy saludable para su casa. Deseamos que los que están muy graves puedan, ojalá, ser totalmente sanados. En la Iglesia de Dios conocemos muchas historias que incluso aparecen aquí en la Biblia de personas que estaban totalmente con una vida distinta y luego intervino el Señor en sus vidas y fueron transformadas totalmente hasta la muerte. Los celotes era un movimiento político nacionalista judío, la facción más violenta del judaísmo de su época. Eran rebeldes al imperio dominante, eran unos extremistas que deseaban que Israel volviera por la fuerza a ser una nación libre y poderosa, que recuperara territorios, que destruyera por la fuerza y el poder a sus enemigos. Los celotes eran soldados civiles revolucionarios y muchos más radicales en sus planteamientos que cualquiera, incluso que los mismos fariseos o saduceos, que eran solamente religiosos, pero más políticos negociadores. Los fariseos eran conservadores. Ellos no querían enemistarse con el imperio armando guerrillas que pusieran en peligro su estatus o buen nombre. Jesucristo incluyó entre sus filas a un celote, a un revolucionario, un guerrillero patriota que dejó su credo para cambiar para siempre su historia. El apóstol Simón el Celote fue uno de los 12 elegidos por el Señor. Aparece ahí en Lucas capítulo 6, versículo 15. Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Fíjate que en este mismo versículo 15 del capítulo 6 de Lucas son mencionados Mateo, el cobrador de impuestos contratado por el imperio romano para enriquecer al César y al imperio, y Simón, el nacionalista judío, el celote, que era un anti-imperialista. O sea, dos personas que antes de venir a Cristo estaban en los bandos contrarios. Ambos fueron elegidos por el Señor para que compartieran el mismo honor, aunque según sus antiguos ideales humanos eran enemigos. Ambos formaron parte de los 12 escogidos directamente por el Señor como apóstoles, aquellos que pusieron las bases del Evangelio en diferentes regiones del mundo. La misión de los apóstoles no era una misión guerrillera, sino una misión pacífica: predicar el Evangelio, el arrepentimiento, el vivir ahora según como manda Dios, no según las normas humanas, adorando a Dios, llevando el mensaje de salvación no solo a judíos, sino que también a gentiles, entre ellos pueblos muy lejanos o naciones incluso enemigas de los judíos y que no tenían ninguna relación con la tradición hebrea. Es decir, tanto Mateo como Simón el Celote tendrían que ir a esas naciones extranjeras. Cuando fueron llamados ellos no sabían, pero luego entendieron que su misión sería esa. Cuando somos llamados a formar parte del reino de Dios o del ejército de Jehová Dios, dejamos las viejas ideologías
y ya no participamos activamente de ellas. Ellas generalmente se oponen al espíritu, se oponen al trabajo evangelístico. Son un estorbo también. Cuando ingresamos al cuerpo de Cristo ya no participamos de movimientos políticos ni protestas contra el gobierno. Jesús jamás protestó contra el gobierno. Había una gran dictadura, el Imperio Romano, pero Jesús no presentó ninguna queja, ningún alegato contra las autoridades romanas. Debemos aprender esto. Incluso nuestros viejos enemigos ideológicos dejan de serlo cuando somos hermanos en Cristo. Aquí, en Cristo, se encuentran hombres de derecha, hombres de izquierda, personas que estaban en los extremos, personas que estaban en el centro político, pero cuando llegan a Cristo, la política desaparece. No debe haber rivalidades dentro de los miembros de la iglesia. No deben continuar las viejas rencillas políticas, ni deportivas, ni raciales, ni sociales, ni económicas, ni de ningún tipo. En Cristo somos uno, y nuestras historias cambiadas se unen a la historia de Cristo, formando parte de una historia común que es el cuerpo de Cristo. Historias distintas se unen en el cuerpo de Cristo para ser cambiadas a la imagen y según la semejanza de Dios. No estamos divididos dentro de su cuerpo. No debemos estarlo tampoco ideológicamente. Pasamos a tener diferentes roles, diferentes funciones, pero nos debemos ayudar entre todos. Cooperación entre todos, comunión. Debe quedar atrás la vanidad y los placeres del mundo, las viejas rencillas. Debe desaparecer el viejo fanatismo de ideales mundanos. Las enemistades, los pleitos, las contiendas, las disensiones son obras de la carne según Gálatas 5. Recordemos lo que dice Gálatas 5, capítulo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor no quiere enemistades, no quiere pleitos, no quiere contiendas, no quiere disensiones. Esas son obras de la carne que no reflejan a un cristiano verdadero que está tratando de ser imagen de Dios acá en la tierra. Fíjate cómo cambió la historia del Simón el Celote. Tuvo que compartir con su enemigo ideológico antes de llegar a Cristo, que era Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos del imperio. Tuvo que su historia cambiar de tal forma que siguió a Cristo y ya olvidó sus antiguas ideologías. Según el libro de los mártires de John Fox, dice, comillas, Simón, de sobrenombre Celote, predicó el evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 después de Cristo. Este extremista judío fue apóstol del Señor durante más de 40 años y anduvo por diversos territorios de Asia, de Europa y de África, predicando el evangelio hasta que fue crucificado allá en Gran Bretaña, según el libro de John Fox. Fue un fiel soldado de Cristo. Antes de conocer al Señor, sus armas eran de milicias terrenales, pero desde que fue llamado al apostolado, sus armas fueron espirituales, tal como son las nuestras. Su guerra no era en favor de la restauración de la nación de Israel, sino que su guerra era contra principados y potestades superiores. Su guerra era para la instauración del reino de Dios, en los que con fe y arrepentidos se sumaran a la milicia de Cristo. Nuestra guerra es la misma. Nuestras luchas son las mismas. Dice Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No dice que tomes la espada, no dice que tomes la lucha armada, ni las protestas callejeras, ni nada. Nos habla de armadura espiritual. Simón el Celote acabó su vida después de 40 años de servicio al Señor como un mártir de la fe, con una vida, con una historia totalmente cambiada. Hoy nosotros tenemos el mismo llamado de Simón el guerrillero. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos agradar a Dios, que nos ha tomado por soldado. No debemos enredarnos en los negocios de la vida. No debemos enredarnos en viejas ideologías. Sirve entonces ahora en el ejército de Jehová, tratando de agradarle a Dios. Deja ya de afanarte por cuestiones comunes. Abandona tus ideologías partidistas que no apuntan a Dios. Cambia tu vida. Pídele al Señor que cambie tu historia, que su receta te alivie, te sane, transforme tu pronóstico que tenías antes de entrar al cuerpo de Cristo. Que ahora puedas tener un diagnóstico saludable de todo lo que te está pasando. Que ahora tengas realmente esperanza en que el futuro será mejor. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, de 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. No podemos agradar a Dios si nos enredamos en los asuntos de la vida civil. Gran mensaje para muchos que quieren seguir participando de sus antiguas ideologías y a su vez seguir a Cristo. Y quieren hacer las dos, pensando que no se oponen entre sí. Y pierden tiempo en cuestiones que no edifican la iglesia de Dios. Ojalá que Dios pueda cambiar incluso eso, que puede estar ahí complicándonos, haciéndonos incluso enemigos en el mismo cuerpo de Cristo. Dios no quiere disensiones, no quiere peleas, quiere realmente que tanto como en nuestro hogar, como en cualquier parte de nuestra sociedad, incluyendo la iglesia, por supuesto, no estemos involucrados en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones. Dios nos ayude a comprender que nuestras armas son otras, que nuestra vida ahora realmente ha sido cambiada para ver algo mejor, para ya no seguir mirando como mirábamos antes. Que nada importe más que la gracia de Dios en nuestra vida. Que nada importe más que el Evangelio de Cristo. Que nada importe más que la militancia que tenemos ahora dentro del ejército de Dios. Somos soldados de Jesucristo. Y somos soldados para predicar el Evangelio. Para que la gracia de Dios sea conocida por aquellos que no le conocen. Nada importe más que tú. Nada iguale conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia.
mis anhelos rinda a la cruz. Nada importa más que tú. Oh, nada importa más que tú. Nada igual conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importe más que tú. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Solo para ti, Jesús. Oh, que viva solo para ti, sí, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 26 de la serie Hospital titulado Historias Cambiadas. Qué maravilloso cuando podemos cambiar una historia, cuando alguien venía con una vida destruida, destrozada, y podemos sanar esa vida y sanar esa historia. Y de ahí para adelante, una persona diferente. Maravilloso. Llegamos al plato de fondo de este capítulo. Vamos a revisar una historia realmente maravillosa, que personalmente me ha impactado muchísimo el revisar sus detalles. ¿Quién podría decir que un endemoniado podría convertirse en un discípulo de Cristo, fiel hasta la muerte? Un endemoniado, alguien que estaba allá, al otro lado, en el reino de las tinieblas,
totalmente dominado por el enemigo. Y luego llegar a los pies de Cristo y servirle. No voy a hablar precisamente del endemoniado gadareno que se transformó en alguien que tenía cientos de demonios, en un evangelista ahí en Gadara. Voy a hablar de una mujer, María Magdalena. Estar poseído por un solo demonio trastorna la vida de cualquiera, pues ellos solo quieren destruirnos. El diablo es el ladrón. Nos viene a robar la posibilidad de conocer a Dios y de llegar a ser felices en Él, de ser sanados por Dios, de pertenecerle. Somos sus criaturas. Qué hermoso que papá pueda hacerle cariño a sus críos, a sus hijos. Pero el diablo no quiere eso. No quiere que el Creador sea nuestro Padre. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón que viene a hurtar, matar y destruir no es aquel que puede entrar a tu casa, sino es aquel que puede realmente destruir completamente tu vida. Y ese es el diablo. Nada bueno quiere hacer con nosotros el maligno y sus huestes espirituales de maldad. Imagínate cómo podría ser la vida de alguien que está poseído no por un demonio, sino por 7 demonios. Entre las mujeres que servían personalmente a Jesús, había una que había estado endemoniada por 7 demonios. Del mismo infierno, su historia fue cambiada al cielo. Es la historia de María Magdalena. Aparece ahí en Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Su historia es increíble. Su historia cambiada es una de las más relevantes de toda la Escritura. Ya te voy a contar por qué. Aunque es poco enseñada y durante siglos ha estado semioculta para muchos. María Magdalena, o también podríamos decir Miriam, de la aldea de Magdala, en Galilea. O sea, María Magdalena vivía en un pueblo de Galilea. Tenía su vida, antes de conocer a Jesús, dominada por los demonios. De seguro había perdido totalmente su libertad e identidad. Era prisionera de ataques de estos 7 demonios que actuaban en ella con poder sobrenatural, destruyéndola, robándole, quitándole lo mejor que podía dar como mujer, como hija, como amiga, como vecina. Había perdido totalmente su libertad. Era prisionera de ataques de estos demonios, que actuaban con ella con poder. Su vida era de seguro un infierno. Pero Jesús de Nazaret, de esa misma región de Galilea, se encontró con ella. Jesucristo la escogió para sí. Jesucristo la hizo libre de estos demonios y la sacó de las fauces del reino de las tinieblas y la trasladó para siempre al reino de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que no hay historia perdida, que nadie es caso totalmente perdido, ni los peores pecadores, ni los más incrédulos, ni aún los más satánicos. En la larga historia del cristianismo, de estos 2000 años después de Cristo, podemos conocer la conversión al evangelio de líderes homosexuales, hasta dirigentes satanistas, que ahora son siervos de Dios. El poder del evangelio transformador de historias del Señor Jesucristo no tiene límites. Su amor y misericordia es superior a todo lo conocido. Sus resultados son espectaculares.
son increíbles, sobrenaturales, inesperados. ¿Quién podría decir que un satanista podría ser luego un predicador del Evangelio de Dios? ¿Quién podría creer que un transexual, un líder transexual, pueda ser cambiado y se transforme en pastor de una iglesia? Es maravilloso lo que el Señor ha hecho a lo largo de la historia. Tal fue el agradecimiento de María Magdalena, que entregó su vida al servicio del Señor y le acompañaba como un fiel servidor. Debemos estar como ella, eternamente agradecidos con el Señor y servirle en esta vida y por supuesto en la venidera. Y esto se nos debe notar a diario, que somos servidores de Dios. Como buena sierva del Señor, María Magdalena le fue fiel hasta la muerte. Estuvo al pie de la cruz, junto a otras, por lo menos 3 mujeres. Juan el capítulo 19, versículo 25, dice la Escritura. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Según Mateo 27, del 55 al 56, dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Lucas en el capítulo 23, versículo 49 dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Los evangelistas hablan de varias mujeres. María Magdalena, una de las más importantes que estaba allí. Las mujeres eran galileas, que viajaban en caravana junto a Jesús por muchos kilómetros para servirle, acompañarle en sus necesidades. La mujer en los tiempos de Cristo, recuerden ustedes, era menospreciada en la sociedad. El hombre era muy necesario para el trabajo y la guerra, y por ello toda familia apreciaba el nacimiento de hijos varones. Además, era una cultura donde había dominio del hombre sobre la mujer. El Señor necesitaba la ayuda de mujeres para organizar la cocina, el lavado, la limpieza y otras muchísimas funciones y tareas. Jesucristo le mostró amor a las mujeres, las trató con respeto, las dignificó, les dio un lugar de mucha importancia en su historia. Él cambió la historia de muchas mujeres. Él mismo la creó en Edén. Fue su iniciativa. María Magdalena estaba ahí al lado de la cruz. Mientras los apóstoles, la mayoría huyó y algunos miraban desde lejos, sus conocidos. Estaban mirando desde lejos. Pero María Magdalena estaba al pie de la cruz, sufriendo en ese momento, pues como todos, no entendía lo que estaba pasando. Pero ahí estaba, desafiando el poder romano y el poder de los fariseos que también podrían haberla condenado a ella. María Magdalena. Su historia antes era con el maligno, pero apareció Jesús y cambió todo. Hoy día no debemos dar ningún caso por perdido. Hay personas que realmente parece imposible que puedan llegar a Dios. Personas que, según nuestras percepciones, están totalmente atrapadas, enredadas, sin poder salir de donde están.
pero tenemos a un Dios todopoderoso que transforma vidas, que cambia historias, que da la receta justa y precisa a aquel que jamás imaginó que seguiría a Cristo. Y hoy le vemos siguiéndole y sirviéndole. Maravillosas historias se cuentan hoy día. Bonitos testimonios hay en las diversas congregaciones de personas que caminaban totalmente alejadas de Dios. Estaban plenamente viviendo en el reino de las tinieblas, pero un día se encontraron con el Señor y el Señor se presentó a su vida y cambió totalmente todo. Podemos creer que este es un evangelio de poder y no solamente tú puedes seguir a Cristo, sino yo y muchos otros más. Personas que no teníamos ningún mérito, solo por gracia, por la misericordia de Dios. Hoy día podemos seguirle, solo por la infinita gracia y amor de Dios. María Magdalena fue liberada de 7 demonios, así como el endemoniado gadareno, que fue liberado de más de 2000 demonios, toda una legión. Y luego se fue predicando a la región de Gadara y quería formar parte incluso del grupo de Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Tenía otros planes para él. ¿Cuáles son los planes que Jesús tiene hoy día para ti? Alégrate de seguirle y ojalá puedas seguir sus planes y cumplir sus propósitos. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjame pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Historias cambiadas. Y siguiendo con la historia de María Magdalena, podemos ver que estuvo allí incluso hasta después de la muerte de Jesús.
El funeral del Señor Jesucristo no fue muy concurrido. Solo un puñado de personas fueron partícipes de aquel magno evento, el funeral más importante de la historia de la humanidad. Dice Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. María Magdalena fue una de las pocas personas que estuvo en la rápida sepultación del Señor. Allí estuvieron José de Arimatea, Nicodemo y las dos Marías. Aparece allí en Mateo capítulo 27, versículos 59 al 61. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. María, la cambiada, la que pasó del reino de las tinieblas, dominada por 7 demonios, al reino de la luz. Estaba allí fiel al Señor hasta la muerte, hasta el sepulcro. Marcos dice en el capítulo 15, versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El mayor funeral de la historia, con muy pocos asistentes, solo los necesarios. Grande fue la humillación de nuestro Dios, que hasta en su muerte fue despreciado y abandonado por los suyos. Solo unos cuantos fieles. María Magdalena, una de aquellas personas que fue fiel hasta ese momento. Durante la pandemia reciente del COVID-19, hubo funerales así, donde los asistentes fueron unas 4 personas y el entierro fue muy rápido. Pasó así con mi suegro, que falleció un día a las 3:30 de la mañana y a las 10 ya estaba sepultado. Y menos de 10 personas estuvieron allí para ver el entierro. Esto nos recordó que hace 2000 años el Dios encarnado tuvo un funeral donde no hubo ataúd, ni procesión, ni discurso de despedida, ni fueron muchos los asistentes que le lloraron. Y fue el funeral más importante de la historia del hombre, porque permitió la salvación de millones. Nada menos que el Hijo de Dios vino a cumplir sus propósitos y gustó la muerte por cada uno de nosotros, los millones de salvados. Y si bien hubo una gran multitud que fue testigo de su muerte ahí en la cruz, pero en su sepultura, solo un puñado de fieles, solo un puñado de personas le acompañaron, incluso la mayoría desde lejos. Y ahí estaba la ex endemoniada. Ahí estaba nuevamente esta fiel mujer, María Magdalena, como un testigo mudo, sufriente, silencioso, que el Cristo estaba siendo sepultado y que luego el Cristo resucitado le bendeciría especialmente. La noche del sábado al domingo fue muy corta para María Magdalena. ¿Cuánto habrá llorado y sufrido? No lo sabemos. En una muestra póstuma de su afecto, fue una de las primeras personas que al amanecer del domingo fue al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo muerto del Señor. Fue un plan apurado, de última hora. No había mucha planificación. Solo intención de hacer algo. Al terminar el sábado compraron especies aromáticas, pero no habían pensado en el detalle de quién podría ayudarles a mover la gran piedra de entrada al sepulcro.
pero casi sonámbula, solo movida por el afecto, por la compasión. Fue con otras mujeres a cumplir con una tradición hacia los seres queridos recién fallecidos. Dice Marcos capítulo 16, versículos 1 al 3, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así de loco eran los planes de María Magdalena con las otras mujeres. Ir a ungir el cuerpo del Señor, pero ¿quién les podría remover la piedra de entrada al sepulcro? Fue la primera en enterarse que la piedra del sepulcro había sido movida y que Jesús, el muerto, ya no estaba allí. Juan lo cuenta en el capítulo 20, versículos 1 al 3. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. El otro discípulo usted sabe que es Juan. En primera instancia, María Magdalena entendió que el cuerpo muerto del Señor había sido robado y que la tumba había sido violada por desconocidos. Y eso fue lo que la motivó a ir a avisarle a Pedro y a Juan. Por su amor y fidelidad hacia el Señor, María Magdalena fue premiada con ser la primera persona que vio y conversó con el Señor Jesucristo resucitado, porque después de ir a los apóstoles volvió al sepulcro. Juan dice en el capítulo 20, en los versículos 11 al 18, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué tremendo honor para esta mujer fiel, que muy de mañana se levantó cuando aún estaba oscuro para ir al sepulcro. Cuando Jesús se apareció a María Magdalena, que lloraba a los pies del sepulcro vacío, le fue revelado que efectivamente había habido resurrección. No era un robo del cuerpo, no era que alguien se había llevado el cuerpo muerto del Señor, sino el Señor había resucitado de entre los muertos. Nuestro Señor había vencido la muerte. El sacrificio del pecado había sido acepto. El Señor ahora tenía las llaves de la muerte y el Hades. Y la muerte segunda no nos afectaría a quienes arrepentido y con fe llegáramos a sus pies. Y María Magdalena, la ex endemoniada, con una historia cambiada totalmente, estaba allí. Ni la madre de Jesús estaba allí, sino María
Magdalena, aquella mujer de la cual habían salido 7 demonios. Ella fue la privilegiada. Tuvo el honor de ser el primer testigo de la resurrección. Este cambio en la historia de esta mujer fue tremendo, maravilloso, increíble. Pasó de ser una hija del diablo, endemoniada hasta los huesos, a una favorita del Señor. Tan apreciada por su fidelidad que tuvo este gran honor, incluso antes que los apóstoles, de ver y conversar con el Señor resucitado. Se transformó en la vocera del mensaje de la resurrección del Señor, y que no era un robo del cuerpo como al principio pensó. María Magdalena tuvo el gran honor de anunciar que Jesús había vencido a la muerte. Participó de la primicia de Dios al mundo entero. La más valiosa noticia de todos los tiempos, hermano. La resurrección del Cristo. María Magdalena fue la primera evangelista que predicó que Jesús no estaba muerto, sino que estaba vivo y gloriosamente victorioso. Ni la muerte había podido con Cristo. María Magdalena, la ex endemoniada, se transformó en la proclamadora, en la diseminadora de las más grandes noticias de todos los tiempos. Jesús ha resucitado. Cuando el Señor, hermanos, decide cambiar la historia de alguien, lo puede hacer de una manera maravillosa, inesperada, increíble, casi imposible de prever. Puede transformar la historia de alguien que era indiferente totalmente a Dios en un apasionado de Dios, en un seguidor de Dios hasta los huesos, hasta las últimas consecuencias, como diría alguien. Sigue estando lo más cerca que puedas del Señor. Cuando otros hayan abandonado, o se hayan alejado, o se hayan enfriado, tú sé fiel hasta la muerte. Recuerda a esta mujer, María Magdalena, y verás con tus ojos la recompensa que te dará personalmente el Señor. El Señor tiene una atención especial para aquellos que le son fieles de esta manera. Gracias, Padre, por estas historias cambiadas, que nos dan ánimo, que nos estimulan hoy día, no solo a que en nuestra propia vida hayan aún cambios más radicales, sino que también podamos tener fe, tener esperanza, que aquellos seres queridos, aquellas personas que se nos cruzan en el camino, que nos parecen piedras aparentemente imposibles de que reciban el mensaje, nosotros seguir teniendo esperanza de que algún día sus corazones serán cambiados, algún día su historia será cambiada de una manera increíble. Gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza.